Bueno, hermanos, muy buenas noches para todos. Hoy hemos elegido esta manera, nos parece un poco más fresca, de estar un poco más cerca. Estamos comenzando a considerar la epístola de Pablo a los Efesios. Es una carta hermosísima, hermosísima. Algunos le llamaron la carta del cielo y me parece que nos da un mejor ida y vuelta, ¿no? A veces cuando ya va el video y por lo menos para mí al ver algunas caras me anima más, si no parece que estoy hablando algo negro con un agujerito que me enfoca. Así que vamos a considerar esta carta maravillosa, la carta del cielo, con esas palabras hermosas que son dos, en Cristo, en Cristo. Esa es la dirección de los hijos de Dios. Uno le preguntó a otro, ¿dónde vivís? En Cristo. Nosotros vivimos, somos, trascendemos en Cristo. ¿Qué significa? En lo que el Señor hizo por nosotros, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, en su persona, y estamos completos en Él. Eso es. Así que hoy vamos a hablar de nuestras riquezas, hermano. Vamos a hablar de riqueza, ¿no? Uno dice, riqueza en este tiempo tan complicado. Bueno, vamos a hablar de las riquezas espirituales. Riquezas espirituales. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy. No se haga problema alguno si no lo entiende del todo. Yo después lo quise preparar algo muy resumido para que lo podamos mirar y alegrarnos en eso. A veces estamos entristecidos por la situación, por tantas cosas más que son normales por nuestra condición humana. Pero hermano, no tenemos que perder de vista las riquezas que tenemos en Cristo. Ese es nuestro verdadero tesoro. Son los bienes. El efectivo es otra cosa. Una cosa son los bienes, otra cosa es el dinero efectivo o las posesiones. Así que el otro día Nacho introducía la carta, verso 1 y 2, el saludo de Pablo, acostumbrado a todos, su sello, al comenzar y al terminar la carta, el sello paulino de vuelta. Pero el verso 3 comienza así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué expresión tan hermosa. Según el puro afecto de su voluntad. No estaba condicionado por nadie ni nada. Como nos leía hoy Twiki, ¿no? Los amaré de pura gracia, según el puro afecto de su voluntad, algo que partió del corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿cómo continúa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Continuamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá hay una cantidad de términos que nos llevaría muchísimo tiempo hacer un estudio, y no es este el mejor medio,
y tal vez sería la escuela bíblica. Hay palabras que suenan un poco raras, por eso que vamos a tener que condensarlo bastante para sacar la idea central. ¿Cómo comienza esta porción? Con alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi hermano, el tema acá son las bendiciones espirituales. Israel se caracterizó por la bendición material. El ganado, tus vacas, tus ovejas, tu trigo, tu mosto, la lluvia temprana, la lluvia tardía, los camellos, todo, la tierra, todo era material. Y algunas cosas sí, espiritual, pero mayormente es material la bendición de Israel. ¿Qué ocurre con la iglesia? Lo contrario. Las bendiciones de la iglesia, de la cual nosotros formamos parte, gracias a Dios, son mayormente espirituales. Y materiales dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. ¿Qué significa? Si tenemos que comer y que arroparnos, ya con eso los cristianos debiéramos estar contentos. No dice mucho más acerca de bendiciones materiales la Biblia para los hijos de Dios que conformamos la iglesia. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros tenemos mucho más que eso. Pero mis hermanos, la letra, y no chica, la letra, no, la Biblia no tiene letra chica, la letra, dice sustento y abrigo, dice el pan nuestro de cada día. Algunos hermanos han prosperado más que otros, podemos decir que en estos tiempos, por lo menos por estos lares, tenemos mucho más que comer y una ropa, algunos un lugar propio de vivienda, o la posibilidad de alquilar, o de un lugar donde vivir que le prestaron, algunos tal vez un vehículo, una profesión, muchas cosas. Pero fundamentalmente, hermano, nuestra riqueza es celestial en Cristo. Y este es el tesoro. Y pasa a describirlo a continuación. Bendiciones espirituales, hermano. Nosotros somos ricos, somos ricos. Nadie, tal vez entre los días del Señor, tenía tan pocas cosas como él. El Señor lo único que tenía era una túnica de una sola costura. Esa era su propiedad. Todos sabemos, lo demás lo pidió prestado. El burrito para entrar, el aposento para la cena, todo. Siendo el dueño de todo, temporalmente, materialmente no poseía prácticamente nada. Sin embargo, la riqueza espiritual del Señor dio valor a nuestra vida, nos dio riqueza. Señor inmensamente rico, hermano, en gracia y misericordia, además que todas las cosas le pertenecen, ¿no? El oro, la plata, todo lo que tenemos. Pero se caracteriza por lo espiritual. Desgranamos algunos puntos de la bendición espiritual para que, hermano, tomemos conciencia y nos alegremos. El Señor no vino para que nosotros tengamos un trabajo mejor o me llegue a comprar la casa o el departamento. No, porque a muchos hermanos aconteció de distintas maneras. Algunos dieron su vida por el Señor, algunos tuvieron apenas que comer, a otros le prestaron lugarcito, hay hermanos que alquilaron toda su vida y fueron fieles siervos de Dios, y otros tuvieron la posibilidad de tener un lugar propio. Hermano, no pasa por acá, aunque hoy muchos predicadores lo estén midiendo por este lado, ¿no? Bueno, todo esto es sí, de alguna manera lo recibimos, todo lo bueno viene de lo alto, el Padre de la luz, pero hermano, no perdamos de vista las verdaderas riquezas, para que cuando alguna material falte, no nos desalentemos. Porque la mayoría de nosotros, creo que todos los cristianos, lo dice la palabra de Dios, siempre hemos tenido algo que comer y una ropa con que abrigamos. El rey David decía, joven fui y envejecí, y no vi justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué cosa preciosa. Todos podemos testificar de esa fidelidad de Dios, y de mucho más también. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Bueno, verso 4 va la primera. Dice que nos escogió. Nos escogió. Este es un punto crítico que lo voy a dejar para el final, una referencia muy corta, porque es un tema que ha dividido las aguas en 2000 años de iglesia. El tema de la elección, la predestinación, un tema que ha dividido la cristiandad, ¿no? Pero sobre el final vamos a decir alguna cosita de acerca de esto, que es un pozo profundo y que muchas veces trajo distintas opiniones en la iglesia. Lo cierto es que la Biblia habla de que Dios escoge, de que Dios elige y de que Dios predestina. Lo dice la Biblia, no hay punto de discusión.
Por la gracia de Dios, el Señor se manifestó a nosotros, con más posibilidades, a unos les dio más luz, menos, más posibilidades. Lo cierto es que Él nos escogió. Después explicamos al final un poquito por qué. En la antigüedad decía Dios a Jacob escogí y a Esaú lo deseché. Él eligió que la descendencia iba a ser por Jacob. Era mejor Jacob que Esaú. Los que conocemos la historia bíblica nos damos cuenta que eran dos personas con bastantes virtudes y problemas los dos. Dios eligió ir por Jacob. Y algunos preguntaron, ¿en qué nos amaste? Y Dios le dice que yo los elegí, yo elegí a Jacob. Bueno, hermano, no sé decir por qué el Señor de Gloria, como dice el himno, ¿no? Nos amara a nosotros. ¿Qué es lo que vio? Todos los creyentes tenemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor me dio a mí esta posibilidad de conocerle? Facilidades para conocerle, siendo que hay tanta gente que no lo conoce. Bueno, la pregunta que tenemos siempre. Por el momento lo dejamos ahí. Fuimos bendecidos estando en el plan de Dios y trayéndonos Él a su lado. ¿Qué otra cosa dice el verso 5? Algo hermosísimo. Nos adoptó por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, Dios no tiene compromiso con nadie. La palabra de Dios dice, ¿quién le dio a Él primero para que Él tenga que restituir? Hermano, Dios no tiene obligaciones con nadie. No le debe nada a nadie. Es el dueño de todo. Sin embargo, nos eligió, nos escogió, nos predestinó, lo que vos quieras. Y acá dice que nos adoptó, según el puro afecto de su voluntad. Es una figura maravillosa, hermano, la de la adopción. Los hijos que tenemos, muchos de nosotros, no los elegimos. Vienen. Y bueno, la cigüeña trae de todo, ¿no? Nene, nena, y alegrías, y a veces bueno, no se eligen. Los hijos biológicos vienen. Y a veces se los parecen, bueno, a veces no. Pero el hijo adoptivo, uno lo elige. Lo elige. La gente, bueno, a veces va al extremo de elegir el color de los ojos, del pelo, de la piel, de un montón de cosas más, se buscan en bancos genéticos, muchas cosas no son tan importantes, pero se puede llegar a ese extremo. ¿Qué otra cosa se prefiere? Que sea lo más bebito posible y que esté sano. Es muy difícil que alguien quiera adoptar un chico que no tiene buena salud. Si es grandecito, y ya cuesta más, porque ya vivió varios años, y algunas cosas se formaron en él. Son chicos que a veces quedan en las instituciones, porque la gente no los adopta. ¿Qué prefiere? Lo más bebito posible, tal vez lo más bonito posible y lo más sanito posible. ¿Cuál es la gloria, hermano? Que Dios nos adoptó, a vos y a mí. Que no nos adoptaría nadie. Nadie. Porque la gente busca eso, busca el mejorcito, por así decirlo, si es que se puede hablar de mejorcito y peorcito cuando se habla de criaturas, ¿no? El mejorcito. No, dice, mire, que ustedes no son muchos sabios y demás. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil, lo que no es, hermano. Yo cuando pienso, me hago esta idea, ¿no? Como que entró y miró y dijo, bueno, no tengo más bigote, ahora se me puso blanco. Pero antes hubiese dicho, al negrito de bigotito, a ese tiene tanto problema, pues ahora me lo llevo yo. Y, hermano, no me hubiese llevado nadie, a vos tampoco. Pero según el puro afecto de su voluntad, Dios lo quiso hacer. Y yo me gozo en Jesús. No sé decir, porque el Señor de Gloria amara así a los hijos de Adán. Pero lo disfrutamos. Somos hijos adoptivos. Hijo unigénito es el Señor Jesús. Todos nosotros somos adoptivos. Pero vamos a disfrutar la misma herencia. Nos trata como al hijo. La bendición, hermano. Según el puro afecto de su voluntad. No nos debía a nadie. Y muchos estábamos destinados a quedar en las instituciones del mundo. Como hay tanta gente que hoy vemos, ¿no? Sin Cristo, sin esperanza. Entonces, primera bendición nos escogió. La segunda es que nos adoptó. Y en el verso 6 dice que nos aceptó. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo cuesta la aceptación del otro, no? Nos cuesta mucho aceptar al otro, aceptar al distinto. Nos cuesta muchísimo. La palabra de Dios dice, recíbanse los unos a los otros.
así también como Dios nos recibió en Cristo. Bueno, Dios no hace excepción de personas, nos recibe. Y a través del Señor Jesucristo nos aceptó en su presencia santa por la obra del Señor Jesús. Fuimos recibidos, hermanos, fuimos aceptados. ¿Cómo? Como estábamos. Como dice el himno tan lindo, ¿no? Tal como soy, sin más decir que a otros yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Y hoy lavados por la sangre del Señor, regenerados por el Espíritu Santo, estamos firmes en esta gracia. Somos miembros de su familia, conciudadanos de los santos. Fuimos aceptados. Hoy la gente quiere ser aceptada por la sociedad, por algunos círculos de poder, por algunos círculos económicos, lucha, se esfuerza a través de muchas cosas para ser aceptados por mortales, que mueren al igual que ellos. Sin embargo, el Rey de la Gloria, aquel que es eterno, de riquezas verdaderas, nos adoptó y nos acepta. Ser aceptado. El gran tema de los seres humanos, ¿no? Qué feo que es el rechazo, que te dejen afuera. Vos no pertenecés. No, hermano, Dios dijo sí, nos aceptó. ¿Cómo? Como somos, hermanos, sabiendo inclusive lo que vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida. Cuando alguien inclusive adopta a un chico, volviendo por un segundo al tema anterior, no sabe lo que va a hacer de ese chico en el futuro. Sin embargo, lo adopta. Es más, cuando tenemos hijos biológicos, tampoco sabemos lo que va a ser en el futuro. Sin embargo, los encargamos. Sabiendo Dios lo que íbamos a hacer en el futuro, cómo le íbamos a responder, nuestros errores, todo lo que vos te imagines, hasta el último día de tu vida, nos adoptó y nos aceptó en el amado, en Cristo. Maravilloso, hermano, gloria a Dios, gloria, no está marcada la Biblia, porque estos son nuestros tesoros. Decía David, yo me gozo en tu palabra, como que encuentra muchos tesoros. Estos son nuestros tesoros, son nuestras riquezas. Estas no las puede robar nadie, hermano. Esto no lo puede robar nadie, no se devalúa. Esto es una herencia, dice, inmarcesible, dice Pedro, que no se marchita, eterna en el cielo. ¿Qué otra cosa, hermanos, tenemos? En el verso 7 dice que nos... perdón, a ver si me estoy saltando, no veo, aceptó, nos redimió, verso 7. Vamos a poner el anteojo, ¿no? Mejor, estamos en vivo, como dicen en la televisión, 9-5. Ahí va. Ahora sí. Nos redimió. Qué palabra tan hermosa, se habló tantas veces. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar algo. Yo ya lo escucho mucho hablar, se escuchaba en mi juventud, el banco de empeño. Cuando alguien estaba mal de plata, iba al banco de empeño, llevaba algunas alhajas, entonces le daban un dinero, pero si uno quería recuperar esas alhajas, tenía que ir con ese dinero, pagar la deuda y recuperaba ese bien empeñado. Bueno, ya se habló muchas veces, ¿qué es esto de redimir? De redimir, es pagar por alguien. Se habló siempre de la plaza de esclavos, la gente que los compraba, los sacaba, y algunos para servir, y otros los compraban para que sean libres. Bueno, hermanos, nosotros fuimos redimidos. Dice Pedro, no con cosas preciosas como el oro o la plata, sino con la sangre del Señor Jesucristo. ¡Qué valor, hermano! ¡Qué valor! Hay un pasaje de Jerusalén, dice, porque a mis ojos fuiste de cima y yo te amé. ¡Qué maravilla, hermanos de Dios! Esta es la maravilla de Dios que nos llena el corazón. ¿Qué otra cosa? Nos redimió, pagó el Señor. Pagó. El Señor es dueño dos veces, hermano. Es dueño por creación y es dueño por redención. Porque pagó con su propia sangre. Fuimos comprados. Dice la palabra de Dios, que ya no somos nuestros. Fuimos comprados. La iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre, nos redimió. ¿De dónde nos redimió? Y, hermano, nos redimió, nos sacó de miseria, de una plaza de esclavos. El mundo es una plaza enorme de esclavos, de distintas cosas, de gente que cree que es libre. En realidad no es libre. Y yo vivo como quiero.
Usted vive como puede, no como quiere. Yo vi llorar mucha gente por su forma de vivir y querer salir y no poder. No, hermano, Dios nos dio la posibilidad de liberarnos, de sacarnos de esa esclavitud donde estábamos cautivos, del lazo del diablo. ¿Con qué? Con su propia sangre. Pagó. Qué valor, hermano, nos ha dado el Señor a nosotros. ¿Qué otra cosa dice el verso 7 que tenemos acá adelante? Que también perdonó nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Dice el apóstol Juan, os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué peso que tienen las palabras, hermano. Nos rescató y podía haber dicho, bueno, estás en libertad, andá a hacer tu vida, ya está. Y hubiese sido una bendición. No, no. Perdonó, hermano, todos nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y los que vamos a cometer. Todo eso, como se decía antes, fue sobre la persona del Señor Jesús. Él cargó nuestros pecados. Cada cual se fue por su camino, dice Isaías. Mas Él cargó, Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Hermano, dice Dios, de tus pecados no me acordaré más. De tus pecados no me acordaré más. Es una manera de decir, hermano, Dios vive en un presente perfecto. No tiene ni que acordarse ni que olvidarse. Pero es una manera que nosotros lo podamos entender. De tus pecados no me acordaré más. A veces nosotros mismos sí nos acordamos y nos lastimamos, o si hay un problema con otro, eso se va a rememorar hasta el último día de la vida. Hermano, Dios nos perdonó de toda iniquidad, de todo mal. Y hoy estamos libres, perdonados, aceptados. Y dice el verso 8 y 9. Dice un pequeño machetito acá, ¿no? Para no perderlo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos reveló un misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio oculto desde antes, la iglesia, en Cristo, judíos, gentiles. Reunir todas las cosas en Cristo. Y además conocer, hermanos, su voluntad. Nos dio la inteligencia, la sabiduría. La hemos recibido de Él. Esto es inteligencia y sabiduría espiritual. Esto no es sabiduría de la calle, esto no es sabiduría de los hombres. Pablo dice, hablamos esta sabiduría de Dios. No, la otra sabiduría es de abajo. Para entender las cosas de Dios necesitamos sabiduría. Y bueno, hermano, Dios nos ha dado esa sabiduría para conocer su voluntad, de formar un pueblo, de cómo Él desea que sea ese pueblo. Un pueblo santo, un pueblo para Él. Así que a través del Espíritu Santo nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Qué otra cosa? Nos ha hecho una herencia. Versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A Dios no lo presiona a nadie, hermano. A veces escuchan oraciones de algunos que no le conocen que pareciera que lo están intimando. Hermano, a Dios no lo intima a nadie. A Dios no lo convoca a nadie, porque es soberano. Sin embargo, escucha al humilde, dice el texto. Dios no puede ser convocado. Dios no puede ser intimado de ninguna manera. Pero en el designio de su voluntad hace grandes cosas por lo que le buscan. Entonces, tuvimos una herencia. Una herencia. Dice Hebreos, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. Esta herencia que decía Pedro, la voy a leer porque si no la cito mal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos problemas con las herencias, no? A veces todavía el dueño no se murió y ya empieza el reparto, ¿no? Y cuántos problemas vienen a veces con los repartos de herencia. Y cuántas familias se rompen tratando de repartirse la herencia, que tendría que haber sido algo bueno, heredar, sin embargo, se ven familias que a la hora de repartir la heredad se arrancan los ojos. Y por ahí todo eso se evapora por una mala administración. No, hermano, vos y yo tenemos una herencia en el Señor, incontaminada, inmarcesible, eterna en el cielo. ¿Cómo será? No sé, hermano, pero debe ser maravilloso. Debe ser maravilloso. A mí me alienta a veces pensar en estas cosas. El poeta dijo, si hay penas aquí, y las hay, Señor. Gozo eterno hay allí, donde Cristo prepara un lugar para mí. Voy a preparar un lugar para ustedes, dijo el Señor. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que no sabemos la calle de oro de cuántos quilates es, hermano. Lo importante es que yo vamos a estar con el Señor. Él es nuestra mayor herencia. Y es una herencia que nos va a traer problemas. Y que no hace falta que se muera el testador. Dios vive. No es que Dios va a morir y vamos a heredar. No, no. Es una herencia que la vamos a compartir en vida, hermano. En vida la disfrutaremos con el Señor. Vamos terminando. Verso 13. ¿Qué nos dice el verso 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia para la redención, para el rescate de la posición adquirida que venimos siendo nosotros, para el avance de su gloria. Hermano, recibimos el Espíritu Santo. Antiguamente el Espíritu Santo venía sobre los reyes, algunos sacerdotes, pero también como venía se iba. Decía David, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu como venía se iba por la conducta de la persona. El Señor dijo, yo voy a rogar y el Espíritu va a estar con ustedes y en ustedes. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Tal vez esta hoy en la tierra sea nuestra mayor posesión. El Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, tenemos al Señor. Bueno, hermano, no vamos a entrar hoy en el tema de la Trinidad, pues terminamos a las 3 de la mañana. No, rápido. Tenemos el Espíritu Santo, que es el Señor y que es Dios. Es una unidad, ¿no? El Dios en 3 personas. Es un tesoro. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, hermano, pero lo tenemos. El vaso de barro. Podemos ser muy pobres, todo lo que vos quieras. El barro puede estar mezclado con planta muerta, lo que sea. Pero dentro está el oro de Dios. Y eso nadie lo puede quitar. Y vos lo tenés. Y yo lo tengo. Y está con nosotros las 24 horas al día, los 365 días del año hasta el final. Nos guía, nos convence cuando hacemos cosas malas, nos revela las cosas que son del Señor Jesús. Es una persona. Recibimos el Espíritu Santo, que a la vez es la garantía. Se quedó como garante. El Espíritu Santo quedó. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y ahí entonces Él trasladará esta herencia que somos nosotros también al Hijo. Mis queridos, nuestras riquezas en Cristo son estas. Rápidamente, nos escogió, nos adoptó, nos aceptó, nos rescató al precio de su sangre, nos perdonó, nos reveló la voluntad de Dios, nos tiene reservada una herencia y nos dio su Espíritu. ¿Qué más, hermano, podemos pedir? Estás un poco triste por este tiempo, te faltan algunas cosas. Bueno, tenemos que mirar esto, Efesios 1. Bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Bueno, pensamos en lo material, ¿no? ¿Cuántas? Sí, el Señor nos ha dado mucho. Bendiciones, Dios te envía más. Terminamos. ¿Qué es esto de que nos escogió, que nos llamó, que nos escogió, que nos predestinó? Bueno, hermanos, como les decía, es un tema que ha traído muchísimos problemas en la cristiandad. Algunos hermanos entienden que Dios eligió a algunos para salvación y a otros para condenación. Ya está. Es una elección de Dios soberana, que el hombre no la puede cambiar.
Bueno, esto es un extremo. En el otro extremo se encuentran los que piensan que la salvación se pierde. Hermano, Dios elige, lo dice la Biblia, en varias partes. Ahora, si uno recorre del principio hasta el final, se va a dar cuenta que el hombre también elige. Lamentablemente, muchas veces para nuestro mal. Arrancamos en el Edén. Dios dice, plan A, no coman, no lo toquen, plan A. ¿Y el hombre qué dice? Plan B, yo voy a comer. Bueno, otro proyecto de Dios. Y así Dios preparando algo y el hombre rechazando. Tiene voluntad, hermano. Los hermanos que sostienen la elección fatal, como se llama, que Dios elige para vida o para muerte, dice porque el hombre está muerto y un muerto no puede hacer nada. Hermano, la palabra muerte en la Biblia significa separación, no significa ni aniquilamiento ni pérdida de conciencia. El ser humano es consciente. Por eso Dios lo llama al arrepentimiento y lo llama a la responsabilidad. No es un cadáver, como dicen algunos hermanos que sostienen lo que se llama el calvinismo extremo, ¿no? Porque Calvino no lo planteó tan así. Entonces, ¿es verdad que Dios elige? Sí. ¿Y es verdad que el hombre elige? También. Y cuando esas elecciones combinan, se produce este milagro de salvación. Ahora, vamos a esto. Es verdad que algunos han tenido más oportunidades que otros. Y eso es innegable. Dijo el Señor, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron acá, ellos se hubiesen arrepentido. Cualquiera de nosotros al lado le hubiese dicho, Señor, ¿por qué no lo hiciste? Tiene que ver con la soberanía de Dios, no lo sé. A algunos les dio más, a otros les dio menos oportunidades. Algunos nacieron en hogares cristianos, muchísimas oportunidades para conocer a Cristo. Otros tuvimos la bendición de venir en la edad temprana. Bueno, hermanos, muchas posibilidades para conocer a Cristo. Y los hombres tienen que responder. La palabra de Dios dice que por todos murió. La palabra todos aparece muchísimas veces en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, Dios prepara una salvación para todos. Obviamente no todos creen. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lamentablemente los hombres no piensan lo mismo. Y hay mucha gente que se pierde. Pero hermano, el cordero que Dios preparó alcanza para todos. Lo vamos a dejar por acá. Y si alguno tiene ganas de sufrir, en la página mía hay 2 archivos como de 40 minutos donde se da toda la base doctrinaria de esto que yo quiero decir en 5 minutos para no cansarlos y terminar. ¿Dios elige? Sí. Y hermano, ¿sabe qué sería justicia? Porque entonces no es justo. Esto sería justicia que nosotros no estemos y la tierra siguiese cubierta de agua. Dios hace una obra de creación, se echa a perder. ¿Qué pasa? Se volvió a llenar de agua. Justicia. El corazón de todos inclinado al mal. ¿Qué es eso? Justicia. Juicio universal, el diluvio universal. Sin embargo, Dios hace flotar un arca. ¿Por qué eligió a Noé? Habrá visto Noé. Hay un tema que a nosotros nos cuesta mucho, que es el conocimiento anticipado de Dios. Así dice Pedro, según el conocimiento anticipado, que los teólogos le dicen la prognosis de Dios, que Dios conoce de antemano quién va a responder, quién no. Bueno, hermano, nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor. Alguna vez dijo alguien, bueno, vamos a predicarle a los escogidos. No, vamos a predicarle a todos. Si alguno no esté escogido, nos van a perdonar. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, llamar a los hombres al arrepentimiento. El hombre es responsable. Si Dios hubiese elegido para condenación y para salvación, el hombre no sería responsable, no tendría jamás la posibilidad de conocerle porque no lo eligieron. Alguna vez le dije a alguien que sostenía esto de la elección fatal. ¿No? ¿Pensaste que a lo mejor tus hijitos no fueron elegidos? Y que nunca van a tener la posibilidad de conocerle porque no fueron elegidos. Es posible, hablábamos con Guillermo el otro día, hablamos muchas veces de temas bíblicos, y que Dios escoge, elige, predestina para salvación, nunca para condenación. Que si él de lo que es propio quiere hacer lo que quiere, como decía que contrató temprano, ¿se acuerda? Más tarde, con lo mío puede hacer lo que quiera. Posiblemente Dios en esa prognosis, sabiendo lo que iba a pasar, tal vez quiso
en su voluntad, el designio de su voluntad, escoger, pero nunca para condenar. Tal vez de antemano preparó cosas, como dice el texto. Bueno, hermano, es soberano, pero Dios no condena, no elige para condenación. No haría falta predicar el Evangelio, hermano, sino, aunque no sería otra cosa que anunciar. Pero bueno, el pozo es hondo y cuesta sacar el agua acá. Si alguno quiere, tiene 2 archivos para entretenerse. Vamos de vuelta, terminamos. Nuestras riquezas en Cristo. Hermanos, tenemos que dar gracias. Y si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. En la situación del país, acá, allá, hermanos, nosotros siempre vamos a tener lo necesario. Gocémonos en estas cosas. Me gozo en Jesús, dice el autor, que su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero. De mi vida el sostén. Triunfó en el madero. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Gozate, hermano querido, en las riquezas celestiales. Y confesamos, hermanos, que en lo material el Señor tampoco ha sido escaso con nosotros. Muchísimas gracias. Veo las caritas. Otra vez no veo caritas. Y ustedes ven la mía, así que estamos a mano. Señor les bendiga mucho. Anhelamos el tiempo de volver a reunirnos como siempre, pero damos gracias a Dios por hacerlo de esta manera.